Bienvenidos a Priorizando tus finanzas con Fer Oliver, un espacio donde exploraremos las mejores estrategias para gestionar tus finanzas personales. Hoy tenemos el honor de contar con Mario de Paz, un experto en finanzas personales cuyo conocimiento se ha forjado desde su infancia inspirado por su abuelo. Mario es un reconocido consultor y educador en finanzas personales, con una amplia presencia en plataformas digitales como LinkedIn y su propia página web, mariodepaz.com. En esta entrevista, Mario compartirá su enfoque sobre cómo la educación financiera desde una edad temprana puede transformar vidas. Nos ofrecerá consejos prácticos para planificar y priorizar nuestros gastos de manera eficiente. Prepárate para descubrir cómo puedes tomar el control de tus finanzas y asegurar un futuro financiero más estable y próspero. En esta reveladora entrevista con Mario de Paz, parte de nuestro programa Priorizando tus finanzas con Fer Oliver, exploraremos el impacto de las finanzas personales en el día a día. Mario nos lleva a través de su viaje personal, comenzando con las lecciones aprendidas de su abuelo sobre la importancia de la administración del dinero. Discutimos los desafíos comunes que enfrentan muchas familias en Latinoamérica debido a la falta de educación financiera y cómo esto puede afectar su bienestar económico. Mario enfatiza la importancia de enseñar a los niños sobre finanzas desde una edad temprana, a través de actividades lúdicas y la planificación consciente de gastos. Además, aborda la relevancia del ahorro y cómo este no solo estructura nuestra mente para ser más ordenados, sino que también nos prepara para aprovechar oportunidades futuras. Mario también comparte su perspectiva sobre cómo los seguros pueden proteger nuestro patrimonio y cómo la planificación financiera consciente puede llevarnos a disfrutar de una vida más equilibrada y segura. Únete a nosotros para obtener valiosos consejos y comenzar a transformar tu relación con el dinero. Mario, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en este tema de finanzas personales, en donde queremos aprovechar este tiempo contigo, de tu experiencia, para que puedas platicarle a la gente cómo es que llegaste a las finanzas personales, a este tema. ¿Qué fue lo que te motivó? Un gusto, Fernando, de poder compartir contigo y con las personas que nos ven. Pues es un tema muy interesante que desde muy pequeño lo aprendí a través de mi abuelo materno, quien me enseñó los principios básicos. No había mucho en la casa, no había muchos ingresos. Mi abuelo se tuvo que jubilar por un problema de salud y la pensión que recibía era muy poca, pero era un excelente administrador y ahí empieza la historia en cuanto al tema de finanzas personales. Aprendí a administrarme correctamente desde pequeño, aplicando los principios que veía de él y de mi abuela materna también, que juntos pues hacían lo que podían y lo hacían muy bien con pocos recursos. Y ahí es donde yo pude aprender a ver que el dinero era importante saber administrar. Claro, Mario. Mira, y ahorita me estás dando la pauta para hacerte la siguiente pregunta, ya que en muchas familias, al menos en México, no se tiene una cultura con relación a las finanzas personales. ¿Qué opinas tú de las finanzas personales para las personas? Si la verdad es un flagelo, las finanzas personales, y no solo en México, sino a nivel latinoamericano, me atrevo a decir, podría decir a nivel mundial, pero nos vamos a quedar por acá. Es un flagelo que afecta demasiado a las personas. Las personas aprenden mucho a producir, aprenden a trabajar. En Latinoamérica somos muy trabajadores, los hermanos mexicanos y nosotros los chapines somos muy chambeadores, pero eso no significa que nos va a ir bien en la vida, porque no aprendemos a administrar bien nuestros recursos y no aprendemos a invertirlos, a saber controlarlos, gestionarlos para poder enfocarnos en crear inversiones que nos permitan vivir bien en el futuro, porque la vida pues, nos agarra a veces desprevenidos ya cuando nos entra la edad. Y creo yo que es un tema muy importante y que se tiene que trabajar mucho y sobre todo debería de trabajarse mucho en las escuelas, que tampoco se hace. Y si se hace pues de una manera muy sutil. Y yo creo que es un tema bastante importante que se tiene que trabajar, dar educación financiera a las personas.
Ok, muchas gracias. ¿Y a partir de qué edad crees que se pueda empezar a hablar de finanzas personales? Pues es muy relativo, pero yo creo que desde muy pequeños los niños les enseñamos, si no a hablarlo de una manera así, porque no lo van a entender tal vez con mucho razonamiento, pero con juegos. De hecho, a mi hija pequeña, ya desde muy pequeña, vamos a ahorrar, yo le daba las monedas, ella era quien las echaba en la alcancía, todavía las sigue echando, ahora tiene 6 años, pero con juegos, con cositas así, podemos explicarles, porque los niños los llevamos al supermercado y quieren todo. O sea, llevar a un niño pequeño al supermercado es hasta peligroso porque vas a gastar muchísimo más. Pero si le explicas y haces un juego, ya cuando están en sitio, vamos a hacer una lista y apuntan y entonces ya saben qué comprar, qué no. Yo hice un juego con mi hija, por cierto, que ella todavía no sabe escribir, pero ella hizo dibujos. Bueno, tú te vas a gastar esto, vamos a ir a comprar esto, porque yo sabía que ella siempre me pide cosas y gastamos de más. Entonces hizo unos dibujos y que creo que solo ella entendía, pero ella sabía que eso era el pan, ella sabía que esto era, y ahí dibujó también su chocolate, porque le dije, bueno, también vas a comprar algo para ti, pero creo que es parte de ir creando un orden y una cultura financiera. No se trata solo de reprimir y de no gastar, sino de generar un orden. Eso es lo importante. Yo creo que desde muy pequeño, desde que un niño ya empieza a tener cierta conciencia que puedes hablarle y te entiende, se pueden hacer diferentes tipos de actividades lúdicas. Y también ya cuando va creciendo, pues un adolescente o un niño ya un poquito más grande, 7, 8 años, ya va entendiendo varias cosas que tú le puedes ir explicando. Perfecto. Entonces, esto me lleva, a ver si entendí bien, a hacer una planificación de nuestros gastos. ¿Es correcto? Sí, debemos de planificar nuestros gastos. Definitivamente hay una frase que se comparte por ahí que dice que el que no planifica su éxito está automáticamente planificando el fracaso. Nosotros debemos de planificar nuestros gastos, tener una lista de gastos conscientes, que no es más que un presupuesto. Y el presupuesto, pues, es decirle a nuestro dinero a dónde debe de ir en vez de estar averiguando hacia dónde se fue. Entonces, es importante planificar bien, pero de una manera consciente y estructurada, porque todos sabemos si decimos voy a ir a comprar tal cosa y voy a gastar más o menos tanto. Ya tenemos una idea, ya presupuestamos hasta cierto punto cuánto vamos a gastar. Pero una lista de gastos conscientes, ya un presupuesto bien elaborado y estructurado, es un poquito vamos un poquito más allá para poder estructurar bien nuestras finanzas personales. Y no se trata solo, como decía, de no gastar, sino de saber en qué gastamos, de ser conscientes, porque el que sabe administrar poco va a poder administrar mucho. Fíjate, me estás dando ahorita la pauta para hacerte otras dos preguntas más, Mario. Una es la parte de gastar conscientemente, porque yo escucho a muchas personas que de repente dicen, si no me voy hoy de vacaciones, ya no me fui. Y entonces ya no disfrutan las vacaciones porque ya estando en la playa, de pronto se acuerdan, chin, tenía que pagar mi tarjeta y tenía que pagar esto. Y entonces ese dinero que utilizaron de una manera eh, imprevista, se vuelve ya algo tormentoso porque ya no están disfrutando sus vacaciones, porque ya están pensando en otra cosa. Y entonces, con esta parte de la planeación, la idea es que sí disfrutemos esas vacaciones, que sí disfrutemos ese artículo que estamos comprando, que no venga la conciencia de pronto de, chin, creo que debía haber comprado otra cosa o creo que no lo compré conscientemente. ¿Es correcto eso, Mario? Sí, es muy correcto. Lo que tenemos que hacer es un presupuesto, pero es una lista de gastos. Primero hacer un presupuesto. Luego ser conscientes en qué estamos gastando, si es lo más sensato o no, y priorizar. No solo es hacer un presupuesto. Yo puedo hacer un presupuesto y meter mi dinero a todas las cuentas y hacer pagos, pero de ahí viene ya cuando soy consciente de mis gastos, priorizar. Entonces yo voy a priorizar. Primero, se gana, hay un ingreso obviamente, y luego serían las obligaciones y responsabilidades que tenemos. Luego, pues ya hay otro tipo de responsabilidades secundarias. Y de último sería ya lo de la parte del ocio y la recreación. O sea, así lo veo yo. Hay personas que primero ponen el ocio y recreación, pero ahí se empiezan a enredar, como dices, se van primero de vacaciones. Lo vemos porque es una cultura. El día de pago a fin de mes o en la quincena se llenan los restaurantes, se llenan los centros comerciales.
Pero estas personas, muchas de ellas no han ni siquiera pagado sus servicios básicos, el alquiler, la vivienda, la energía eléctrica, el agua, gas, no han apartado lo del colegio de sus hijos y ya andan gastando. Entonces, no se trata de no gastar en esa fecha, sino separar de una vez y tener listo lo que mencioné, pues colegios, pagos y todo, y ya saber cuánto yo me voy a gastar en ir a comer, cuánto es de recreación, si es que me sobra, si es que ya pagué mi cuota de la deuda, si tengo todo controlado. Si no, pues tocaría este mes o durante algunos meses ponernos un poquito en austeridad para reorganizar nuestras finanzas y comer en casa. Cosas como esas, y que la gente también gasta en cosas muy superficiales que a veces no era necesario. No quiero decir que no se deba gastar, sino que cuando las personas ya tienen estructurado bien y les sobra y las personas tienen bien sus finanzas, pues también tenemos que darnos algunos gustos, tenemos que pasear, tenemos que hacer cosas. Pero hay un momento para todo, por eso es importante después de la lista de gastos priorizar los gastos. No vamos a colocar ahí comida para la casa, pongámosle $200, pero salidas a comer con mis amigos 400. Entonces, estoy como que priorizando más otra cosa y tal vez no sea el momento. Todo va a depender de la situación de cada persona también, porque es muy, muy relativo. Pero creo que dentro de una estructura, dentro de un orden, un marco, podemos tener la solvencia financiera para poder vivir bien. Claro. Oye, Mario, y por ejemplo, no sé si a ti te pasó, o a mí me pasaba muy seguido que de pronto iba al súper a comprar, no sé, algo, unos artículos de uso personal o de higiene personal, y entraba al súper y ya cuando llegaba a tu casa, de pronto empezaba a bajar bolsas y bolsas, y cuando necesitaba yo utilizar esos artículos de uso personal, no los había comprado en el súper. ¿Ahí qué recomendarías, Mario, para cuando las personas van al supermercado a hacer sus compras? Sí, mira, yo siempre les digo, cuando estoy en mis talleres y conferencias, empezamos con una frase. Los problemas financieros no se dan por el mal manejo del dinero, sino por el mal manejo de las emociones. El que aprende a Ok. manejar sus emociones aprende a controlar su dinero. Entonces, todo esto es un rollo emocional, las compras. A todos nos ha pasado en cierta medida. Yo puedo decir, a mí menos que el común denominador de la gente, porque la mayoría de gente anda en eso, pero yo trato de controlar, pero también me ha pasado. Vamos por algo y nos emocionamos en el supermercado o comprando ropa, porque hay una emoción ahí y tenemos que ir un poquito más a fondo, pero ¿qué podemos hacer? Como dices, bueno, primero ir con una lista, ir con la cantidad, si no exacta, pues más o menos exacta del dinero que voy a comprar. Y si vamos a usar la tarjeta, pues todavía con mucho más cuidado. Entonces, ir con una lista, ir chequeando la lista en el teléfono o escrita. Bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No es necesitamos hacer la despensa de la casa y vámonos. No se trata de eso, es qué voy a ir a comprar. Porque si necesitamos hacer la despensa, siempre van a haber cosas que necesitamos, pero no son prioritarias. Hay cosas que se pierden mucho en la alacena ahí, se vencen o nunca, o se quebraron, o llegaron las hormigas y comieron el pan y nunca lo usamos, o se perdió tal carne, porque compramos a veces por emoción. De más, y estoy hablando de comida. Imagínate cuando compramos cosas que, ay, creo que esto me va a servir. Y tú hablas de artículos personales. Y vamos, y a veces no compramos lo que queríamos porque vimos otro que estaba en oferta y porque el cerebro no puede soportar la palabra gratis o la palabra oferta, entonces se emociona uno. Hay un rollo emocional en todo esto y a veces nos damos cuenta de que no podemos, de que hicimos un gasto de más o algo cuando con todas esas bolsas, como dices, no podemos ni sacarnos la llave de la casa para poder abrir la puerta. Entonces decimos, las tenemos que bajar, decimos, todo esto compré, o cuando vemos que tenemos que bajar mucho del carro, pero no, el problema no está en comprar mucho o poco. El problema está en comprar lo que no tenía que comprar y que por el momento es innecesario y eso viene a golpear mis finanzas. Si tú puedes comprarlo, porque hay personas que pueden comprarlo, yo conozco amigos también que ahora les ha ido demasiado bien, o sea, han sido muy prósperos. Y me decía alguien, yo voy al supermercado y lo que antes no podía hacer, que andar viendo precios y comprarlo más barato, hoy solo agarro y meto y meto y meto. Ya, ese es su gusto, pero él le va muy, muy bien y es una mínima parte de sus ingresos lo que gasta en eso. Digo, bueno, ahí tiene que darse gusto. Ya ver precios en esa etapa también ya sería un poquito como que no va acorde a vivir bien, pero eso no lo puede hacer la mayoría de personas. Entonces las personas están en sus finanzas personales estructurándolas, que hagan una lista, que vayan haciendo las cosas como deben de hacerlas para que esto no les provoque un problema financiero a futuro.
Claro. Y mira, yo me he encontrado muchas personas que les pregunto si ahorran y me dicen, no, no es, ¿cómo voy a ahorrar si vivo al día? Y puede ser muy cierto, ¿no? Pero esto que tú comentas de organizar los gastos, de planificarlos, de quizá también hacer un inventario en mi despensa, puede ayudar hasta cierto punto. ¿Lo crees correcto? ¿Sí? Sí, ¿sabes qué pasa? Las personas dicen, es que no me alcanza para ahorrar. Y yo les digo, no, es que no te alcanza porque no ahorras, porque no has establecido una estructura en tu mente, un orden. Aunque sea un poquito, al principio no se puede, debería ser lo mínimo un 20% de tus ingresos, lo mínimo. Si te va muy bien, estás soltero y todo, pudiera ser hasta un 40%. Pero lo mínimo debe ser un 20%. Pero dices, no puedo, no me alcanza. Bueno, entonces empieza con apartar un poquito de tu ingreso. Si recibes, vamos a hablar en dólares, porque si nos ven personas de diferentes lados. Si recibes un ingreso mensual de $1,000, bueno, aparta y estás endeudadísimo, bueno, empieza a apartar $100 de eso, ¿ya? Ujú. $50, $25, pero empieza a enseñarle a tu mente que tú te respetas y eres una persona ordenada. Y si recibes, vamos a hablar en pesos mexicanos, si fuera el caso extremo, recibes 5,000 pesos mexicanos para vivir, te está yendo muy mal. ¿Y cómo vas a ahorrar si tu presupuesto son 8,000, 10,000 pesos mexicanos? Aparta un poquito, siempre aparta un poquito porque vas a empezar a estructurar. Tal vez ahorita no puedas porque tienes que cubrir con otros compromisos, pero de los 5,000 pesos mexicanos, aparta 300, aparta 200, pero empiezas a enseñarle a tu mente que eres una persona ordenada. Entonces, las personas casi siempre se meten a problemas financieros por no tener un ahorro, por no tener un colchón de seguridad, pasan la tarjeta en cualquier lado y empiezan a enmarañarse. ¿Por qué? Por ese mismo desorden, porque pasaron la tarjeta, pero no la podían pagar del todo y empiezan a pagar las cuotas mínimas. Creo yo que es importante el hábito del ahorro, precisamente por eso, para estructurar nuestra mente. Ok, entonces el ahorro nos va a servir para empezar a estructurar nuestra mente, pero también ¿para qué otra cosa nos puede servir el ahorro? Sí, hay algo muy importante, pero que no podemos profundizar mucho acá, pero tengo un curso virtual precisamente que se llama Conéctate con el dinero y la abundancia, ¿ya? En el que hablo y profundizamos un poquito más de cómo ahorrar desde la abundancia y no desde la escasez. El problema es que cuando ahorro con miedo, primero ahorro para generar un hábito, para enseñar a mi mente que soy ordenado, ¿ya? Y que yo soy primero y yo me respeto. O sea, una cajita, cuando ya tengas, pues lo llevas al banco y eso ya es un proceso. O en una alcancía. Ujú. Pero lo importante es no ahorrar con miedo por si una emergencia. Y por si una emergencia, cuando uno ahorra por una emergencia, ¿qué va a tener? Emergencia. Si tú ahorras para invertir, estás pensando en invertir y tu algoritmo mental te va a encontrar inversiones. Ese es el punto. Entonces, no solo se trata de ahorrar, sino de ahorrar desde la abundancia, desde el querer prosperar. El ahorro, hay muchos tipos de ahorro. Yo el primero que recomiendo pues es un ahorro de fondo de emergencia y luego pues le vas a poner nombre a cada ahorro, pero lo otro sería con una visión a invertir, para que puedas invertir en tu futuro, ya sea en tu salud, puedas invertir en una empresa o un emprendimiento, o de repente quieres comprar un vehículo, cualquier cosa. Hay muchos tipos de ahorro, pero deberías de tener primero el ahorro del fondo de seguridad, del fondo de emergencia, y luego pues ya empezar en otro tipo de ahorro. Ok, y entonces también el ahorro nos puede servir para, como te dijera, para hacer en el momento en el que se nos presente alguna oportunidad, sabemos que de pronto hay personas que necesitan urgentemente dinero y necesitan vender su auto o a lo mejor su casa. ¿El ahorro podría servir para eso también? Claro. Si tú, Fernando, me dices que tú andas en una prisa, en una situación dura porque vino una pandemia, porque tu negocio no está yendo bien o tienes una emergencia de cualquier índole, y tu auto que vale 100,000 pesos mexicanos y tú me dices que lo andas vendiendo, y yo sé que ese es el precio de mercado, pero lo vendes en 75,000 porque tienes una emergencia y yo tengo el ahorro, yo te puedo ofrecer 60, 50. Y en la emergencia es posible que me lo des. Y tal vez otro quiera comprar el vehículo, pero no tiene el dinero en la mano. Entonces, el que tiene ahorro tiene poder, o sea, el que tiene el dinero en la mano tiene poder para poder decidir qué comprar y para poder ofrecer. Entonces, es importante tener un ahorro para invertir en cualquier negocio y también, en este caso, en algunas oportunidades que salen. Excelente, Mario. Pues muchísimas gracias.
Oye, y como bien sabes, pues yo me dedico a la parte de los seguros. ¿Qué relación tendrían los seguros en el sistema financiero de cualquier país o en el sistema financiero de las personas? Es muy importante porque ya la misma palabra lo dice, los seguros. Un seguro es un seguro. Estás seguro hasta cierto punto de algunas situaciones que te puedan pasar. Entonces, estás asegurando, estás como echando un poquito de candado a tu patrimonio para que no se pierda de la noche a la mañana. Es importante saber que las emergencias van a venir, que las situaciones son imprevistas. No sabemos qué va a pasar más tarde, mucho menos mañana, mucho menos en 2 años, en 5 años. La edad no va entrando. Si estamos hablando de un seguro de vida, obviamente tenemos que pensar en nuestra familia, si tenemos hijos. Si estamos pensando en un seguro de enfermedad también, de salud, porque vamos llegando a una edad en la que no pensamos en todo esto no lo pensamos cuando tenemos 15 20 años, queremos comernos el mundo, no nos duele nada, pero si nos preparamos desde mucho antes, obviamente va a ser mucho mejor. Seguro de vehículos, por cierto, hace unos meses me chocaron mi vehículo, lo tenía parqueado por ahí, yo tenía seguro y lo tenía, no me di cuenta, no conseguí cámaras que me vieran quién lo había chocado mi vehículo y se fueron, solo di que la puerta estaba mal, el retrovisor y bueno, Ajá, o sea, había, había causado un desastre ahí. Pero como yo tenía seguro, no tuve que pagar todo lo que hubiera tenido que pagar normalmente, pagué solo el deducible. claro. Y tengo el seguro, depende del seguro que nos convenga, porque si yo hubiera provocado el percance, pues hay seguros con responsabilidad de terceros y un montón de cosas ahí que pueden asegurar nuestro patrimonio. Puede sucedernos algo, también una enfermedad que esperamos no pase, pero las cosas pasan y tenemos nuestro patrimonio. Hay personas que han tenido que vender su casa porque no tienen un seguro médico. Han tenido que deshacer todos sus ahorros por no tener un seguro médico. Y lo vemos de una manera como que, ay, ¿cómo voy a estar pagando una prima, una cuota mensual si no tengo o no estoy seguro que va a pasar algo? Pero lo más seguro es que vienen las situaciones difíciles. Entonces, es como una inversión a futuro para asegurar nuestro patrimonio. Así lo veo yo. Depende del seguro que necesitemos, porque eso creo yo que hay que evaluarlo. Tú sabes mucho más de eso, eres el experto, pero creo yo que hay que Yes. evaluar cuál necesito, porque pueda que yo no necesite algún tipo de seguros para mi casa, mi familia, pero tal vez a otra persona sí. O sea, yo, tal vez el de vehículo, el de salud, el de vida, pero algunas personas tienen que asegurar su empresa. ¿Por qué? Porque si se quema su empresa, esa es su fuente de ingreso, su patrimonio. Algunas personas aseguran su casa porque viven en una zona de riesgo. Entonces, eso ya, pues, yo creo que ya es tu trabajo de poder asesorar a la persona, pero Claro. son muy, muy importantes. Ya me acaba de suceder a mí con mi vehículo. Entonces, en vez de pagar, para ponerte un ejemplo, $3,000, para ponerlo en dólares, tuve que Sí, pagar como $500. Entonces, claro. y que el golpe no fue muy grande, pero esos mismos 500 hubiera pagado, aunque el carro hubiera quedado mucho más destrozado. Que bueno que no fue tanto, el asunto solo fueron una puerta y retrovisor y la lodera. Pero si hubiera sido mucho más grande, yo de todos modos solo hubiera pagado esa parte. ¿Ya? Y también, si hubiera sido un accidente donde el otro que provocó el accidente hubiera estado ahí, él hubiera tenido que pagar el deducible, yo no hubiera pagado nada. Entonces, nos asegura, y sí que la palabra es redundante, un seguro nos asegura. O sea, un seguro nos puede ayudar en nuestras finanzas personales para que eso que Exacto. hemos ahorrado durante toda la vida no se pueda, no se pierda o no sea una coladera, ¿no? En nuestra bolsita. Claro, sí, ayuda muchísimo, porque no vamos a perder nuestro patrimonio. Es como una inversión a proteger, ¿no?, lo que hemos creado en nuestra vida. Muy bien, Mario. Bueno, retomando el tema de las finanzas personales, digo, sé que hablar de religión a veces es muy complicado porque hay personas que creen o no, pero mira, es que a mí me gusta mucho un capítulo de la Biblia donde hablan de los talentos y al final redunda este Jesucristo en este caso diciendo que al que más tiene se le dará o se le dará más y al que menos tiene se le quitará hasta lo que cree que tiene. ¿Eso tendría una relación con las finanzas personales, Mario?
Sí, de hecho es un tema delicado, como dices, pero a mí me gusta utilizar muchos principios bíblicos porque tiene mucha sabiduría, dejando a un lado la religión y los pleitos que agarran las personas. Por eso el fanatismo a Claro. mí no me gusta, pero tiene muchos principios de sabiduría. Yo soy creyente también y me encanta esa parábola precisamente, que la parábola de los talentos a la que te refieres, Sí. de la capacidad. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio uno. Al que le dio 5, pero durante un tiempo se fue el amo, produjo otros 5 y entregó 10. El que le dio 2, dio otros 2, 4. Y el que le dio uno dice que lo enterró. Cuando regresó su señor, ¿por qué? Porque tuvo miedo, dice. Y cuando pidió cuentas, el señor le dice, no, es que tuve miedo, sé que eres un amo duro, fuerte, y me dio miedo y lo escondí. Entonces le dice, y si sabías que soy duro, entre comillas, porque no era así, ¿por qué no Ajá. diste mi dinero a los banqueros o al banco para que hubiera producido intereses? Y entonces el siervo malvado, y ahí es donde dice, quitádselo ese del que tiene uno y dáselo al que tiene 10 porque al Ajá. que tiene, más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y es muy importante. Pero en el principio de esta parábola menciona y dice al inicio que a cada uno dio conforme a su capacidad. Quiere decir, porque uno dice, pero ¿por qué él tenía que producir a fuerza? No, él tenía que producir a fuerza, es que era su capacidad. Porque al principio así dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. Por eso a él no le dio 5 ni le dio 2, le dio uno porque era su capacidad. Entonces él ni siquiera hizo conforme a su capacidad. Entonces, por haragán, por dejado, porque se puso a ver TikTok, no sé. Algo hizo este hombre, pero no produjo conforme a su capacidad. Entonces al final le dice, al que tiene, le será dado más. Entonces se lo quitó y ¿a quién se lo dio? ¿Por qué se lo dio al de 10? Porque él tenía más capacidad, no se lo dio al que tenía 4, al que había producido 2 y ahora tenía 4, sino al de 10 porque la capacidad de él es mucho más grande. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque el otro no lo tenía, era uno, él tenía uno, pero ¿cómo así le va a quitar al que no tiene? No, le va a quitar porque no era de él. Los Ajá. otros habían entregado, simplemente lo tenían, pero no era de ellos. Estaban administrando. Y en este mundo nosotros somos administradores únicamente de la riqueza acá, porque un día nos vamos a ir, pero no era de él ese talento. Entonces se lo quitó, porque dice, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, a lo que no tiene, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. No se lo dio al de 4 porque él tenía menos capacidad. Entonces, al final dice, al que tiene, ¿qué? Al que tiene más capacidad, le será más. Así me gusta pensarlo a mí. Y al que no tiene, la coma está ahí, pero yo hago la coma un poquito más para acá. Dice, al que no tiene capacidad, coma, aún lo que no tiene, él no tenía la capacidad de administrarlo. ¿Por qué? Porque se notó que él tal vez se desenfocó y ya no quiso hacer lo que tenía que hacer. Entonces es importante, esa parábola es muy bonita para poder ejemplificar que nosotros tenemos que incrementar nuestra capacidad financiera, tenemos que nuestra capacidad de preparación, prepararnos también académicamente, mentalidad, prepararnos obviamente en lo que dices, por ejemplo, en los seguros. O sea, puede serme quitado lo poquito que tengo o lo que no tengo porque no me preparé. Entonces tenemos que prepararnos, es muy importante esa parte. Muy bien, pues muy interesante esta conversación. Se me está pasando el tiempo rapidísimo y creo que ya estamos a punto de llegar a la conclusión, Mario. La verdad es que quiero aprovechar para agradecerte este tiempo, estos momentos, que tu agenda es muy apretada, pero también quiero que la gente pues aprenda más sobre las finanzas personales, que nos preparemos. Digo, no nos podemos quedar con que somos malos administradores. Yo creo que todos podemos tener la capacidad para ser esos grandes administradores, como lo dices, y una buena planeación financiera, contratar un seguro, digo, aquí ya siendo un comercial pueden ayudarnos a que nuestras finanzas puedan ir sanando y puedan ir creciendo. Vamos a volvernos amigos de nuestra cartera, de nuestras finanzas y evitar a toda costa las fugas de dinero con una buena planeación. Mario, ¿nos puedes regalar tus redes sociales para que nuestra audiencia te pueda seguir también y puedan tener más consejos de tu parte?
Sí, con gusto. Mis redes sociales me pueden encontrar en cualquier red social como @Mario de Paz Figueroa. Mario de Paz Figueroa. Ahí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok y bueno, en cualquier red social, @Mario de Paz Figueroa. Y también pueden ingresar a mi página web. De hecho, ahí tengo alojado un curso de finanzas personales de más de 60 lecciones que se trabaja mucho la mentalidad, creencias y todo lo que hablamos, presupuestos, cómo salir de deudas. Tienen 8 módulos. Hablamos de los patrones financieros y mucha información que lo acabo de colgar ahí en la plataforma, ya lo tenemos. Lo pueden buscar o ver mi página web, también bastante información ahí en www.mariodepaz.com, que es la página, pero pueden poner www.mariodepaz.com /cursos /. Entonces sería mariodepaz.com /cursos /, y ahí van a ingresar directamente al curso para que puedan verlo, para que puedan ver todo lo que tiene. Ahorita tiene como bono también en mi libro digital, ya al adquirir el curso, que está con un 50% de descuento. También tienen ahí en mi libro digital de bonificación gratis, que es el libro Mejora tus finanzas y construye tus sueños. Entonces ahí pueden encontrar mucha información, no solo el curso, sino varias cosas en mis redes sociales, en mi página web. En mis redes sociales también tengo mucha información gratuita, muchos videos gratuitos que hablo mucho acerca de finanzas personales, finanzas para emprendedores, que yo sé que les pueden ser de mucha utilidad. Pues muchísimas gracias, Mario. Digo, a mí me gustaría que también empezáramos a hablar de finanzas para niños. Creo que podemos empezar a crear esa cultura que hoy no se da en las escuelas y en ninguna parte, para que gente como tú, puedan empezar a tomar el control de sus finanzas a temprana edad. Mario, pues muchísimas gracias. Ahí tienen, amigos, un gran experto en finanzas personales. Que tengas muy buen día, Mario. Un gusto, Fernando, y saludos a todos. Gracias. Hasta luego.